ciclo for, sin embargo no es el único, y hay características en las cuales sí podemos hacer uso de ciclo for y cuando no. Bueno, por principio, entonces, a este ciclo for se les conoce como las estructuras de control de flujos cíclicas. Estos ciclos, como su nombre lo sugiere, nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma iterativa, es decir, se ejecutan una y otra vez, conociendo obviamente un valor específico inicial y otro valor final. Dice, además nos permiten determinar el tamaño de paso entre cada giro o cada iteración de ciclo. La sintaxis normalmente para el ciclo for es palabra reservada for, entre paréntesis, los siguientes elementos. La inicialización de la variable. Normalmente se utiliza una variable de control del ciclo y normalmente tiene que estar inicializada con un cierto valor. Punto y coma, el límite de la variable. Punto y coma, incrementos o decrementos de nuestra variable de control. Ejemplo que tenemos ahí es un ciclo for, donde la variable i es la variable que tenemos como la variable de control de ese ciclo, inicializada con un valor de 0, punto y coma, el siguiente elemento es el límite o la condición o el control de paro, como ustedes lo quieran ver, es hasta que i sea menor o igual que 10, mientras i sea menor o igual que 10, se va a ejecutar un conjunto de instrucciones, obviamente, punto y coma, los incrementos o decrementos de esa variable de control que va i más más. Esa simbología de i más más, ¿se acuerdan que les dije que era? Que incrementa de uno en uno. Incrementa en una unidad el valor de i. Esa se la mostré en el capítulo 1 del libro. ¿Se acuerdan que está una tablita ahí de operadores de incremento? ¿Se acuerdan o no? Que les dije que esas tablitas me la tuvieran a la mano. ¿Y eso a qué? Sí, esa es la forma corta. La forma larga, ¿cuál es? ¿A qué es equivalente? Y es igual a i más 1. Correcto, Ángel. I igual a I más 1. Muy bien, Ángel. Entonces, eso es lo equivalente a tener I más más, que es la forma abreviada, la forma corta, y pues bueno, se familiariza uno con esta forma porque es más sencilla. Pero ahí están las equivalencias. En la tabla, capítulo 1, ahí están todos. Les dije que te tuvieran ahí a la mano la tabla de los operadores, los aritméticos, lógicos, relacionales, todo lo que les comenté que tenían que tener a la mano. Pues aquí es donde les voy a estar preguntando. Bueno, ejemplo. En PCI, el ciclo for lo vamos a conocer como el para, porque pues es la traducción del ciclo for, para. Este algoritmo genera, el ejemplo que estamos poniendo aquí es un algoritmo que genera los primeros 15 números en forma descendente. Entonces, el ciclo para tiene una condición inicial con la variable i igualado a 15, porque así que es con el valor que comenzamos, hasta que llegue al valor de 1, que es el valor final, con paso de menos 1. ¿Por qué en paso de menos 1? Porque va en decremento. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a desplegar el contenido del valor de i. Entonces va a empezar con el valor de 15, 14, 13, 12, hasta llegar al valor de 1. Por eso dice generación de los primeros 15 números en forma descendente. ¿Sale? Y obviamente el fin del ciclo así lo establece dentro del pseudocódigo de PCI. El diagrama de flujo de este ciclo for lo representa en un circulito donde, si ustedes observan, está la variable de control, que es la variable i. En la primera casillita, que es el 15, es la condición inicial de esa variable. En la parte de la derecha, es el valor de 1, que es el valor final a donde tiene que llegar el valor de i. Y en la casillita de en medio es los incrementos o decrementos de esa variable para llegar a ese valor final. En este caso, pues tiene que estar en decremento de menos 1 para que llegue de 15 al valor de 1, ¿verdad? Y si ustedes observan, pues la instrucción que se tiene que estar repitiendo es precisamente el despliegue del contenido de la variable i. Entonces es lo que está dentro de este ciclo. Nada más, porque es lo único que va a hacer este algoritmo, ¿sale? Cheque que las líneas de flujo son bien importantes, muchachos, porque las líneas de flujo nos explican, ¿verdad? Nos explican cómo es estas líneas se van a estar, determinan el flujo de cómo se va a estar repitiendo este conjunto de instrucciones una y otra
y otra vez, obviamente hasta que nosotros determinemos el fin, ¿verdad? Ahí vamos a finalizar el ciclo. Entonces, las líneas de flujo son importantes, nos dan entendido de que esto es una estructura de repetición. Otro ciclo muy importante, que también de los cuales se hace mucho uso, es el ciclo while, que en español es el mientras, que es la traducción, y este nos permite ejecutar una o varias líneas de código de manera repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial o incluso sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor final que esperamos. ¿Esto por qué lo hace? Porque precisamente esta descripción que nos está diciendo es que necesariamente hay diferencia con respecto al ciclo for. Esta del while no necesariamente tengo que saber dónde inicia, dónde termina, ¿sale? Entonces, a diferencia del ciclo for, pues tiene sus otras ventajas, ¿no? Los ciclos while no dependen directamente de valores numéricos, sino de valores booleanos, es decir, su ejecución depende del valor de la verdad de una condición, dada verdadera o falso, nada más. Son mucho más efectivos para condiciones indeterminadas, es decir, donde no sé exactamente cuántas veces se va a ejecutar mi ciclo, a eso se refiere. Que no conocemos cuándo se van a dar, a diferencia de los ciclos for, con los cuales se debe tener claro un principio, un final y un tamaño de paso. Bueno, esas son las diferencias con respecto a esta estructura. Sintaxis del ciclo while. Palabra reservada while y entre paréntesis la condición lógica que vamos a evaluar como verdadera o como falsa, que eso es igual a las condiciones que trabajamos con los if, nada más que esto pues es para que se esté repitiendo una y otra vez. Y dentro de llaves va el conjunto de instrucciones que voy a determinar que se estén repitiendo una y otra vez, ¿verdad? Ojo, las llaves dentro del while son opcionales. Es decir, si es una sola instrucción, es opcional. Si es más de una instrucción que quiero que se repita dentro del while, a fuerzas tienen que estar las llaves. Es lo mismo que en el if, muchachos, que les comentaba yo. Si es una sola sentencia, opcional pueden ser las llaves, pero donde no hay opciones, cuando hay más de una instrucción a ejecutarse, ¿verdad? Dentro de una estructura de repetición. Del lado derecho tenemos un ejemplo, tenemos una variable contador de tipo entero igualada a un valor inicial de 1 y decimos mientras contador sea menor 25, esa es la condición lógica que se tiene que cumplir. Si es verdadera esa condición, entonces lo que tenemos que hacer, abrimos llaves y lo que indica es que se tiene que desplegar el valor del contador y tiene que haber un incremento de esa variable contador. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que este ciclo va a imprimir los valores generados a través del contador de 1 hasta 24. Es decir, va a imprimir el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, hasta llegar al 24. ¿Por qué ya no llega a 25? Porque una vez que despliega el valor del 24, incrementa el contador más. Ahí si ustedes observan, tiene el contador más que va incrementando. Si no incrementaran ese más, perdón, una vez que imprimen el valor de 24, incrementan a 25 ese valor de contador, pero 25 ya no es menor que 25, muchachos. Entonces ya no desplegaría ese valor de contador, ¿vale? Entonces el 25 ya no le imprime. Nada más sería desde el valor inicial de 1, en incrementos de 1 quedaría 1, 2, 3, 4, hasta 24, y de ahí ya no imprime otro valor, dado que ahí dice la condición es que mientras el contador sea menor que 25, no menor igual, dice menor que 25. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. No, Miss. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de uso del while, donde normalmente vamos a hacer uso de este tipo de ejercicios. Ahí está. Entonces, es un algoritmo que repite ciertos números, pero no solamente repite ciertos números, sino adicional. Este algoritmo tiene la intención de hacer la sumatoria de
números, pero ahorita vamos a ver con qué características. Tenemos una variable A que está inicializada con un valor de 0. Esta variable A va a tener el funcionamiento de ser una variable acumuladora. Aquí voy a estar repitiendo mucho el concepto de contador y el concepto de acumulador. Ambos son variables, pero su función es distinta dentro de un algoritmo. Un acumulador va a ser una variable cuya intención sea hacer acumulados sumatorias de n números o de n variables o de lo que nosotros queramos hacer sumatorias, ¿va? Entonces, eso tiene la función de ser un acumulador. Muy bien. Posteriormente solicitamos al usuario que introduzca un número, lo guardamos en la variable num. Y después está precisamente el while, que en traducción en pseudocódigo es mientras. Mientras que, ¿qué significa el símbolo de admiración que cierra y luego un igual? O sea, diferente. Diferente o distinto de. Ojo con eso, no es la negación. Es un operador relacional que le significa, ¿verdad? Comparar que dos valores sean distintos. En este caso, la lectura es, mientras número sea distinto de 0, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, vas a hacer que la variable A acumule o haga la suma, ¿verdad? De ese número y lo acumule en la variable A, o sea, guarde su valor en la variable A. Supongamos que el primer número que el usuario introduce sea un 2. Vamos a decir, mientras 2 sea distinto de 0, 2 distinto de 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y como ves verdadero, vamos a hacer igual que A es igual a que vale 0, más número que vale 2. 0 más 2 es 2 y lo asignamos nuevamente a A. Entonces quiere decir que en A ya acumulamos el primer número distinto de 0. Volvemos a solicitar otro número. Supongamos que el usuario introduce un 3. Volvemos al mientras. 3 es diferente de 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y como es verdadero, nuevamente hacemos lo acumulado. ¿Cuánto vale A? ¿Con qué valor se quedó A? Ya no es 0. Con 2. Entonces, si se quedó con 2, porque fue el primer número que dijimos que iba a insertarse, entonces queda 2 más num, que vale ahora 3. 2 más 3, que era el valor de 5. Y ese 5 se vuelve a reasignar a la variable A. Así funciona el acumulador, ¿eh? Se utiliza la misma variable más el incremento de lo que queramos sumar y se vuelve a reactualizar el valor de A y va haciendo la sumatoria. Entonces ya A vale 5. Introduce otro número. ¿Y qué pasa si el usuario ahora coloca el valor de 0? Se va otra vez al mientras y decimos 0 distinto de 0, ¿verdadero o falso? Falso. Diga verdadero. No, es falso. 0 no Falso. es distinto de 0. Falso. Entonces, una vez que esto sea falso, se sale del ciclo de repetición y se va a esta parte donde dice el valor de la suma de elementos distintos de ceros o diferentes de 0 es A. ¿Qué me va a desplegar? ¿Con qué valor se quedó A? 5. Con 5, pues ese es el valor que me va a imprimir ahí. Es decir, este algoritmo va a ser la sumatoria de los números distintos de 0. No importa cuántos. Aquí es donde les digo, aquí yo no sé cuántas veces se va a generar el ciclo. No lo sé. Porque va en función de que el usuario despliegue tantos, bueno, sume tantos números quiera hasta que un valor centinela, así se le llama al 0, que es el que va a controlar que se cierre el ciclo, hasta que el usuario indique que quiere colocar o cortar el ciclo con un 0, hasta ahí en ese momento se cierra el ciclo. Pero bien pudieron haber sido 10 números, 20 números, 30 números, 50 números, 1000 números, así que hasta que se le hinche la gana, ¿verdad? Cerrar el ciclo, ¿con qué? Con un valor distinto de 0, que en este caso sería 0, que cerraría el ciclo. ¿Sí me explico?
Esta característica de este tipo de algoritmos, donde yo no sé cuántas veces se va a generar el ciclo, es donde normalmente utilizamos el while. Esto no lo pudiera haber hecho con el for, porque en el for, si yo no sé el inicio y yo no sé el término, no puedo hacer uso de ciclos. Pero con el while sí lo puedo hacer. ¿Sale? Entonces, veamos el algoritmo, el diagrama de flujo, lo que acabamos de explicar. Ahí está la acumulador A igualado a 0. Introducimos el número que vamos a indicar, lo evaluamos. Si es distinto de 0, lo acumulamos. Volvemos a solicitar otro número. Y si vuelve a ser distinto de 0, lo acumulamos. Y así podemos estar. Observen estas líneas de flujo que indican, pues esto se repite y se repite, hasta que el usuario decide colocar un 0, que haga falsa esta evaluación, y como hace falsa la evaluación, se va al despliegue del total del acumulador y se acaba el algoritmo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Bien. Entonces vámonos al ciclo do while. Do while, que traducido en español es hacer mientras o repetir mientras que, ¿no? Entonces, nos permite ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva sin necesidad nuevamente de tener un valor inicial e incluso a veces sin siquiera conocer cuándo se va a dar el valor final. Y hasta aquí todo eso es igual que el while. Igual, do while igual es lo mismo. No necesariamente tengo que saber el inicio y el fin. Lo puedo ocupar, sí, pero no necesariamente lo tengo que saber como en el ejercicio anterior. Pero hay su diferencia. Sin embargo, el ciclo do while nos permite añadir cierta ventaja adicional. Y esta consiste que nos da la posibilidad de ejecutar primero el bloque de instrucciones antes de evaluar la condición necesaria. De este modo, los ciclos do while son más efectivos para algunas situaciones específicas. ¿Sí? Y tenemos la sintaxis. La sintaxis es el do, llaves, donde va a estar dentro de esas llaves el conjunto de instrucciones a repetir. Cerramos esas llaves y enseguida es el while y la condición lógica que se tiene que hacer, punto y coma. Si ustedes observan, la estructura es muy diferente al while. En sentido estricto, esta estructura es postcondicional. Es decir, primero hago y después condiciono. Las otras dos estructuras, tanto del while como del for, primero pregunto y después condiciono. Primero condiciono y después ejecuto. ¿Sale? Esas son precondicionales. Esa estructura de while les he explicado a mis chicos más o menos siempre que hago una analogía, que esta estructura es más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes ya se fueron a su concierto de Maluma Baby, ¿verdad? Y la condición lógica es que tenían que aprobar la materia de fundamentos de programación con 8. Pero como esta estructura primero hace y después pregunta, o después evalúa, resulta que ustedes ya se fueron al concierto de Maluma Baby, pero la condición lógica de que fundamentos de programación fuera aprobada, pues no se cumplía desde el inicio. Pero y ustedes ya se fueron, ¿sí? ¿Por qué? Es postcondicional. Después evaluamos, después encontramos que resulta que no había aprobada la materia, ¿no? Entonces, esto es importante porque a pesar que do while igual son estructuras parecidas, las podemos utilizar, de hecho, en algunos algoritmos los podemos aplicar ambas estructuras, pero sí hay sus diferencias, ¿no? Y ese es el orden de ejecución. Esta vuelvo a repetir, primero hago, después pregunto, y en el while es primero pregunto y en función de si eso es verdadero ejecuto, pero si desde el inicio es falsa, pues no se ejecuta nada, ¿sí? Ahí está un ejemplito, do es el hacer, es igual a s más 1, que es la instrucción que se tiene que repetir, mientras la nota sea menor que 0 o nota sea mayor igual que 20. Pues esa es la expresión lógica, que mientras sea verdadera, pues se va a estar ejecutando una y otra vez. Ejemplito de este do while. Es un algoritmo, dice primeros números, ¿no? Pero en este caso,
tenemos una variable j que está igualada con el valor de 1. En PCIN tenemos la estructura repetir, el que es el do, y vamos a desplegar el valor de j. Y vamos a decir que j es igual a j más 1. Por lo tanto, el valor de j es igual a 1. Incrementamos en 1. Aquí no podemos poner j más, porque esto es pseudocódigo. Donde lo podemos utilizar es en C. Entonces aquí se utiliza j igual a j más 1, que es lo equivalente al j más. Pero no lo podemos utilizar en pseudocódigo, ¿va, chicos? Entonces incrementamos en 1 el valor de j, entonces si valía 1, ahora vale 2. Mientras j, que vale 2, 2 menor que 5, verdadero. Y como es verdadero, despliega el valor de 2. Entonces ya tenemos el valor de 1, que es el valor inicial, luego el valor de 2. Volvemos a incrementar el valor de j más 1, sería 3. 3 es menor que 5, como sí cumple que es menor que 5, despliega el valor de j, entonces ya imprime el valor de 3, entonces ya llevamos 1, 2, 3. Incrementamos el valor de j ahora con el valor de 4. 4 menor que 5, verdadero, por lo tanto despliega el valor de j, que es 4. ¿Sí? O sea, ya llevamos 1, 2, 3, 4. Incrementamos j más 1. Entonces 4 más 1 son 5, pero 5 ya no es menor que 5. Entonces, como 5 ya no es menor que 5, ya hace falsa esta condición, ya no se vuelve a repetir el bucle. Sale del bucle y ya finaliza mi algoritmo. Entonces, este algoritmo despliega los valores de 1 a 4, ¿sale? Mientras esto sea verdadero. Pero aquí, ojo, ¿qué pasa si j hubiese sido 5, chavos? En lugar de 1, ¿qué pasa si j hubiese sido 5? ¿Entra o no entra a la estructura de repetición? Chavos, Es igual vuelvo a a hacer 5, la no entra. pregunta. ¿Qué pasa si j es igual con 5? No entra. ¿Por? Porque la condición dice que tiene que ser menor, no igual. Ok. Pero checa tu diagrama de flujo, Ángel. Entraría, ¿no? Nada más que ya hasta el final, como va a ser la comparación, ya no seguiría. Exacto. Entonces, chequen el diagrama de flujo. Entra con j. Aquí les estoy diciendo, supongamos que es 5. Así como están las líneas de flujo, entra a desplegar el valor de j, ¿eh? Entonces, sí imprime el valor de j con 5. Que incrementa 5 más 1 son 6 y ya posteriormente compara a j es menor que 5, 6 es menor que 5, ¿no? Entonces ya es falso y termina el algoritmo. Pero como es posteriormente la condición, fíjense, el diagrama de flujo explica que es a posteriori, que compara, bueno, siempre y cuando se cumple esta condición. Pues sí, de inicio no cumplía, porque si le estoy poniendo igual a 5, pues 5 no es menor que 5. Pero después comprobamos. Entonces, esta sí, por lo menos ya les dije, ya se fueron al concierto de Maluma y no cumplían con la condición. ¿Sí me explico con esa diferencia, chavos, o no? Sí. Entonces, esta por lo menos una vez se ejecuta. Que ya después comprueba que no cumplía con la condición es otra cosa, pero sí se ejecuta. ¿Estamos? Entonces, esta es postcondicional. For igual es precondicional. Ahí al contrario, si no se cumple la condición de inicio, no entra. ¿Sale? Muy bien. Aquí tenemos la comparación con respecto a ciclo for de la lista de los números descendentes, chavos. Entonces ahí está lo equivalente. Ahí está, condición inicial igual a 15. Y mientras i sea mayor o igual que 1, voy desplegando el valor de i y les voy decrementando para que en algún momento dado, pues 15 llegue al valor de 1. ¿Sale? El ciclo while que tenemos aquí, que es el acumulado de los números distintos de 0. Tenemos mi variable num, el acumulador de a inicializado en 0. Introducimos el número. Mientras el número sea distinto de 0, acumulamos. Volvemos a solicitar otro número y así vamos a estar hasta que el usuario decide terminar con 0 y desplegamos el contenido de la variable a. Entonces aquí estamos desplegando la sumatoria de los números distintos de 0. Bueno, este es con respecto al while y el ciclo do while
su equivalente es el do while, y j igual con 1, que es la condición de inicio que habíamos visto. El do, desplegamos j, la incrementamos, y esto mientras j sea menor que 5. Ahí está lo equivalente en lenguaje C. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No. Nada más la observación, chavos, necesito que tengan bien clara la sintaxis, ¿eh? Ahí en su cuadernito, porfa. El for no lleva punto y coma, el while no lleva punto y coma, pero la estructura do while sí lleva do, while, punto y coma. Esas sintaxis quiero que las tengan bien grabaditas, ¿eh? Vuelvo a repetir, for no lleva punto y coma, while no lleva punto y coma, pero la estructura do while sí al final del while, de la condición lógica, obviamente. Entonces hagan sus anotaciones, por favor, porque eso lo tienen que tener bien presente. Una sintaxis, pero hago el reforzamiento. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con algunas cuestiones que sí tenemos que tener bien claro cuando hacemos uso de los ciclos, chavos. Maestra, Mande. en el ciclo for podemos quitar el contador y hacer que el ciclo funcione sin necesidad del contador. O sea, que no esté dentro ¿cómo se llama? De las como instrucciones o de la condición, sino ponerlo dentro de las instrucciones. La inicialización, la condición o el incremento. El contador, el incremento, podemos ponerlo dentro de las instrucciones. Ajá, a eso es lo que voy. Sí, sí lo podemos utilizar. Pero bueno, la ventaja del ciclo for, Ángel, que es el que me estás haciendo la pregunta, es, la ventaja del ciclo for es que en una sola línea de instrucción, Ángel, tengo todo. Tengo mi variable de control inicializada, tengo la condición lógica y tengo el incremento o el decremento de la variable de control. ¿Sale? Por eso es uno de los más usados, porque en una sola línea tengo todos estos tres elementos que me permiten controlar mi ciclo. Vuelvo a repetir, inicio, condición e incrementos o decrementos de la variable de control. ¿Sí? Sí lo puedo tener, de hecho también la inicialización la puedo tener fuera. Desde que declaro la variable contador, puedo igualarla a 1 y ya entonces en el ciclo for puedo omitirme la inicialización. Sí, sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer tal cual. Que el contador no tenga la inicialización aquí, la tenga dentro del conjunto de instrucciones, también lo puedo hacer. Lo ideal no es hacerlo porque, bueno, de hecho ahorita van a ver, luego a veces se nos olvida, ya sea el inicio, se nos olvida el incremento y luego por ahí luego tenemos errorcillos, ¿no? Entonces, por eso es de los más prácticos, porque me mentalizo a que tengo que tener estos tres elementos y ya no se me olvida alguno de ellos, ya sea la inicialización o ya sea el incremento, ¿no? Por eso es de los más usados. Bueno, vamos a ver este ejemplito. Tenemos una variable nuevamente, una variable contadora, que la estoy igualando a una condición de 1, punto y coma. Observen que cada elemento es separado, punto y coma. Veo el límite que tiene que condicionar, la condición lógica que tengo que ver y los incrementos de esta variable. Pero observen desde el principio cómo hay que checar estos ciclos. El contador tiene un valor inicial de 1 y dice que mientras el contador sea menor que 0. ¿En qué momento es verdadero esto? Nunca. Pues nunca. 1 no es menor que 0. Por lo tanto, el bucle nunca se ejecuta porque la condición es falsa desde el principio. Aquí en rojito les está marcando. ¿Tá? Entonces no importa si está en incremento, está en decremento, que de hecho aquí, por ejemplo, uno de los errores que pudiéramos tener es que tenemos un incremento del contador dentro del for y luego pretendemos que dentro de las instrucciones haya un decremento. No podemos tener esa ambigüedad, ¿eh? O es incremento o es el decremento de la variable de contador. ¿Sale? Entonces, de hecho, quitaríamos el decremento y nada más dejaríamos, bueno, en supuesto caso, dejaríamos el incremento o decremento, según sea el caso, pero no podemos tener esa ambigüedad. Pero bueno,
Aquí lo importante es que la condición lógica desde el principio no se cumple, chavos. Por lo tanto, este ciclo no se va a realizar nunca. ¿Va? Entonces hay que tener cuidado. Puede ser que mi condición está mal. Puede ser que, en este caso, si yo deseo que entre el ciclo, pues entonces el valor inicial no sería 1, tendría que ser otro valor para que haga que esto entre, ¿no? Entonces, va en función, obviamente, de lo que queramos hacer, chavos. Siguiente ejemplo. Tenemos nuevamente la inicialización, el contador igual con 1. Tenemos la condición lógica. Es el mismo, ¿eh? Observen que es el mismo ejemplo. Mientras contador sea menor que 0. Despliega contador y después hay un decremento de la variable. Ok, ¿qué pasa nuevamente aquí? Pues aquí vuelve a pasar que no entra el ciclo, el contador sigue siendo 1, 1 no es menor que 0, pues por lo tanto esto se hace en el ciclo for o se hace en el while, no va a entrar. ¿Por qué? Porque tanto en el for como en el while son precondicionales, es decir, primero evalúo la condición. Si la condición desde el inicio no es verdadera, pues no vamos a poder entrar al ciclo. Así de simple, chavos. Entonces, el bucle nunca se ejecuta porque nuevamente la condición es falsa desde el principio. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí. Sí. Vamos el siguiente ahora con el do while. Ojo con esto. ¿Ahí qué pasa? La condición de inicio nuevamente, contador es igual con 1, pero tenemos la estructura do while. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué dijimos que tiene esa característica del do while? ¿Es qué? Es postcondicional. Y como es postcondicional, primero hace y después ¿qué? Evalúa. Evalúa. Entonces, ¿entra o no entra al ciclo? Sí. Sí, entra. Sí entra, chavos. Es el ejemplo como hicimos en las anteriores diapositivas. Sí entra. Contador, entonces despliega el contador igual con 1. Imprime ese 1. Después hay un decremento de contador, entonces contador de 1 menos 1 da 0. Mientras contador sea menor que 0, pero 0 no es menor que 0. Entonces ahí ya rompe el ciclo, ¿va? Pero este por lo menos una vez entró, sí. Este sí entra por lo menos una vez, sí. Por lo menos me imprimió el valor inicial, que es 1. Que ya no sigue haciéndose porque ya checó ahí que la condición es falsa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero la primera vez entró. ¿Por qué? Porque la condición es posterior a. ¿Sí me doy a entender con eso, chavos, o no? Sí. Aquí el bucle se ejecuta porque la condición es postcondicional, que es lo que acabamos de comentar. Muy bien. Siguiente ejemplo. Contador es igual con 1. La condición que se tiene que cumplir es que, ¿qué? ¿Cómo leen eso? Mientras que, Mientras que contador sea diferente de 10. mientras contador sea distinto o diferente de 10. Muy bien, Ángel. Y desplegamos el valor de contador. ¿Cuánto vale contador? 1. 1. 1 es distinto de 10, sí, entonces despliegas contador igual a 1. Entonces el primer valor que se despliega es 1. Y posteriormente, ¿qué hace dentro del while? Toma el valor que se fue después del 2, diga después del igual, y se lo suma al valor de contador y así lo va haciendo hasta que pues el ciclo termine. Bueno, en forma resumida, Ángel, contador más igual con 2 significa incremento de esa variable de contador en 2. Esa es la forma corta. La forma larga, ¿cuál es? ¿A qué es equivalente eso? Ahí en su tablita de los ejercicios que les dije de sus operadores, ahí están las equivalencias. Contador es igual a contador más 2. Esa es la forma larga. ¿Y soy clara con eso o no, chavos? Sí. Que parece que les estoy hablando en chino. No han hecho esa tabla y les dije que se la copie. Esto es lo equivalente.
este contador igual a contador más 2, es lo abreviado, contador más igual con 2. ¿Sale? Es decir, incrementamos el contador de 2 en 2. Entonces, si contador valía 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, incrementa y nuevamente comprueba. Contador que ahora vale 3. ¿3 es diferente de 10? Sí. Por lo tanto, despliega el valor de 3. Incrementa de nuevo el contador. Ahora, ¿cuánto vale? 5. 3 más 2 son 5. ¿5 distinto de 10? Sí. Verdadero. Despliega ese valor de 5. Entonces sería 1, el 3, el 5. Después, ¿cuál seguiría? 7. El 7, el 9. Y luego, 11, pero pues ya no entraría. ¿cómo no? 11 es distinto de 11 10. sí, pero una vez lo da el valor, vuelve a reevaluar y ya no vuelve a ejecutar después de que da el 11. ¿Por qué no? Ah, ¿Por qué no, no, Ángel? sí, cierto. Sí, es que se me olvidó que era diferente de 10, entonces sigue ejecutándose. Se sigue ejecutando, Ángel. Bueno, Es el ciclo parece que al infinito. único que le estoy dando clases es Ángel, porque es el único que me contesta. No es que quiera hacer diferencia, chavos, ¿eh? Pero pues parece que es el único que está en lo que debe estar. Entonces, imprime el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11. ¿Cuál más? El 13, el 13, 15, el el 15, 17 17. y luego el 20. ¿Y qué pasó ahí? Es que es un ciclo Es un infinito bucle porque la infinito. condición nunca se va a cumplir. No, la condición siempre se cumple. Ah, bueno, sí, siempre se cumple, O sea, pero es siempre un va a ciclo ser infinito. verdadera. Entonces se hace infinito porque en ningún momento llega a ser falso eso. Ojo con eso. Hay ciclos que se nos puede hacer infinito, sí, porque no estamos contando, ¿verdad? Que puede ser que la condición no sea la correcta, puede ser que mi valor de inicio no sea el correcto, puede ser que los incrementos tampoco sean los adecuados, porque esto van a hacer que nunca se termine. Y ahí se nos puede ir el programa, ¿eh? Un bucle infinito ahí. ¿Sí me explico o no? Entonces aquí en rojito nos marca el bucle nunca termina porque la condición nunca llega a ser falsa. No, pues siempre va a ser verdadera. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver, qué cambiaría si en lugar de que el contador sea 1 es 0, por ejemplo? ¿Ahí en qué cambiaría? Que la condición en algún momento va a ser falsa. Ahí puede que sí, ¿eh? ¿Cuál sería el valor que imprima de contador? 0. ¿Más 2? 2. 0 más 2, 2. Entonces imprimiría el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y hasta ahí. Porque 8 más 2 son 10. 10. Ahí sí terminaría el ciclo. Porque 10 ya no es distinto de 10 y entonces ahí es falso y ya sale del ciclo. ¿Sí me explico o no? Sí, Sí, me dicen. Pues ojo, va dependiendo como con este contexto nunca termina. Por ejemplo, ahí dejando el contador igual en 1, pero que el contador vaya en lugar de incremento de 2 en 2, vaya en incremento de 1 en 1. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta el 9. 1, 2, 3, hasta el 9, porque ya en el momento que sea 10, ya no lo hace. ¿Va? Entonces sí cambia mucho el hecho de que sea la condición, la inicialización no sea la adecuada, o que mi condición desde ahí no esté bien, o que la actualización, en este caso los incrementos o decrementos de la variable también no sean los adecuados. O sea, va en función, obviamente, vuelvo a repetir, de qué es lo que queramos realizar, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta, chavos, ¿eh? Porque cuando ya empezamos a utilizar ciclos, a veces hacemos ciclos infinitos. Así, oiga, maestra, pero es que se me buguea aquí. Y entonces es donde hay que analizar, a ver, cómo está tu condición lógica que hace que eso nunca sea falso y por eso se te esté bugueando. ¿Sale? Bueno, eso es lo que quería yo comentarles. Ok, ejemplo 4. Tenemos aquí nuevamente una variable contador, que es la inicial. Ahí observen varias cosas. Mientras contador sea menor que 6 y despliega el valor del contador y luego hay un incremento. Ahí por principio hay dos cosas que quiero que observen. Una es que el contador no está inicializado.
Está la declaración de la variable, pero no tiene una condición de inicio, ¿eh? ¿Se observan o no? Sí. Hay veces, chavos, nada más que ahí, ojo. O sea, hay IDEs que si no hay un inicio, si no hay una inicialización, en el peor de los casos es que les ponga 0, ¿no? Aunque no lo inicialicen, les pone 0 de inicio. Pero en otros casos no, ¿eh? En otros casos puede ser que hasta les ponga contenido basura en esa variable y ya no saben ni contra qué estén comparando. ¿Sí me explico o no? Sí. Entonces hay que tener cuidado. Siempre es fundamental que tengan un valor de inicio contra el cual van a comparar. Si no ponen un valor de inicio, pues ni sabemos contra qué estamos comparando. Esa es una. La otra observación que les quiero hacer es que no hay llaves en el while. ¿Ya se fijaron que no hay llaves? ¿Eso qué indica? ¿Qué les dije que si no hay llaves? Porque solo hay una instrucción. No es necesario poner más de... Ah, bueno, no. Si no, es lo que quiero que analicen. Si no hubiese llaves, por default, toma nada más la primera instrucción que está abajo de while como la única que se va a repetir. En este caso, el print del contador. Es lo único que va a estar repitiendo. El contador más lo deja fuera del ciclo. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí. El contador más lo deja fuera del ciclo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, supongamos que a contador, aunque no lo hayamos inicializado, le pone igual con 0. 0 menor que 6, verdadero, y despliega el valor del contador que es 0. Supongamos, en el peor de los casos, que le haya puesto 0. Pero no hay un incremento porque el contador está fuera no hay llaves, entonces no considera el contador más como parte del while. Entonces, chicos, si no hay incremento, ¿qué va a pasar con contador? Siempre va a seguir valiendo 0. Pues siempre va a ser 0. Entonces, ¿esto cuándo termina? Nunca, porque... Nunca, porque 0 siempre va a ser menor que 6. Y entonces ahí también se nos puede hacer, no se nos puede, se nos hace un ciclo infinito. Y eso es por el simple hecho de que no pusimos nuestras llavecitas. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo sí utilizar llaves? Cuando yo quiera que aparte el contador esté dentro del ciclo while, pues tengo que poner llaves, si no el contador más no me lo va a tomar como parte del while. Entonces ahí es necesario las llaves. ¿Sí me explico o no? ¿Cuándo no? Cuando dado el algoritmo, lo que yo quiera hacer, nada más es una instrucción la que tenga que repetir, bueno, entonces no es importante las llaves. Pero cuando sí, necesito poner obligatoriamente las llaves si son más de un conjunto de instrucciones que necesito que se estén repitiendo simultáneamente. ¿Sí estoy claro en ese punto, chavos, o no? Entonces aquí les pongo en rojito, el bucle nunca termina porque el valor de la variable del bucle, que es contador, no se actualiza dentro del bucle, pues no porque le quité las llaves. Y nada más toma como la instrucción del print como única del while. Es como si contador no estuviera ahí. Más. ¿Hasta ahí soy clara, chavos? Sí. Muy bien, eso espero, porque pues bueno, poca gente participa. Yo no sé si realmente están entendiendo o no. Bueno, ejercicio 1, que es el que voy a realizar ahorita porque no me va a alcanzar el tiempo para realizar otro, va a ser el despliegue de hola Esime en la pantalla 10 veces. Si yo no supiera o si no hubiera tenido el preámbulo de que existen estructuras de repetición, ¿qué hubiesen hecho? Escribir print 10 veces. Escribir print 10 veces. Exactamente. Ahí me hubiera puesto a poner 10 veces hola Esime, ¿no? Pero si son 10 veces, a lo mejor no es tan engorroso. Pero si son 1000, y si es 1,000,000, y si son 100 millones de veces hola Esime, pues ya eso está. Tan solo un copy-paste, aunque sea copy-paste, pues qué engorroso estar poniendo eso N veces, ¿no? Entonces, hay que identificar cuando un algoritmo implique que ciertas estructuras de un programa se tienen que estar realizando una y otra vez, pues es cuando tengo que identificar que tengo que hacer uso de ciclos de repetición. Entonces,
Vamos a hacer esto en PCIN. Vamos a mandarle algoritmo ciclos. Y bueno, voy a hacer 3 funciones. Una que maneje el ciclo for. La otra que me maneje ciclo while. Y la otra que me maneje ciclo do while. Do while. Ahí están mis 3 funciones. La función que voy a hacer primero va a ser la del ciclo for. Muy bien. Estas las voy a poner como comentario. Ahorita las voy a ir desactivando conforme las vayamos desarrollando. Ok, para el ciclo for. Para el ciclo for vamos a utilizar, si ustedes ven en su línea de comandos, está la estructura para. Entonces está abajo, no sé si la tengan en el mismo orden que yo, pero está según, luego está mientras, luego está repetir, luego está para. ¿Sí? ¿Ya la ubicaron? Sí. Ok. Entonces tenemos el ciclo for, vamos a definir mi variable que va a controlar mi ciclo. Por convención siempre, en algunos libros, siempre utilizan la variable i o j como las variables que se utilizan para controlar ciclos, pero no necesariamente, chavos, ¿eh? Puede ser cualquier nombre de variable, cualquiera, ¿sale? Entonces, definir i como dato tipo entero, entonces esa variable i, que es la variable numérica, espérenme, mi variable i, con un valor inicial de 1, un valor final de 10, es decir, va a llegar de 1 hasta 10, con paso de 1, o sea, con incrementos de 1. Y lo que quiero que me despliegues es un hola Esime. Lo que quiero que me estés desplegando. Un hola Esime. Y adicional, bueno, no nos los pide el programa, pero lo voy a hacer yo con el fin de que podamos desplegar también el valor de contador. Entonces, hola Esime, que me despliegue contador igual a, y me vaya desplegando la variable i, que es el contador. Entonces vamos a ejecutar paso a paso. Observen, por favor, cómo se va generando el ciclo. Hola Esime, contador igual con 1 porque es el valor inicial. Hola Esime, contador igual con 2. Si no, en mi bolsita, hijo. Ahí está. 5, 6. Observen cómo se va haciendo el incremento. Eso lo hice con el paso 1. Ahí van diciendo con incrementos de cuánto. Hasta llegar al valor de 10 y hasta ahí paramos. Termina la función, se termina el algoritmo y san se acabó. Entonces ahí está, 10 veces el hola Esime. ¿Sale? Ok. Vámonos ahora con la... Dejen nada más desplegar aquí que esto fue función. Este fue con ciclo... Ok, para que podamos diferenciar cuál es de cuál. Muy bien. Vámonos con la función ciclo... while. Ok, entonces... Igualmente vamos a definir. Acuérdense que aquí a lo mejor no es tanto que definamos las variables, pero para allá para C sí.
Y aquí como no puedo declarar variable global, pues los tengo que hacer local. Entonces, igual vamos a utilizar la misma variable para hacer el control de ciclo. Aquí va por separadito. Primero la condición, bueno, el valor de inicio y después nos vamos a ir al mientras. Está abajo de según. Si lo tienen igual en el mismo orden, ahí está el mientras. Ese es el while. Entonces decimos, mientras la expresión lógica, pues la expresión lógica es mientras i sea menor o igual que 10, porque ese es el tope, lo que voy a desplegar es el OLED. Ahí está. Escribir OLACIMI también vamos a despligar para que ustedes vayan viendo también cómo se despliega el contador. Y también quiero, para ver que este es del ciclo while. Ok, entonces vamos a hacer, ahorita voy a desactivar el for, nada más voy a dejar activo el while para no correr todo. Nada más dejar el ciclo while para que vean que ese también tiene la misma lógica que el for. Nos vamos al while, ahí está. La condición, ay, aquí nos faltó algo. A ver si alguien se da cuenta de qué nos faltó. ¿Qué faltó ahí? El incremento. Contador es 1, 1, 1. Entonces, ¿eso qué va? Si lo dejo así, ¿qué va a pasar? Qué bueno Es que un me equivoqué. bucle infinito. Pues va a ser un ciclo infinito. Qué bueno que me equivoqué para que ustedes observen qué pasa si el contador no lo incrementamos. Pues va a seguir, y aquí me puedo estar todo el santo día. Y eso va a ser siempre verdadero. ¿Se observan ahí? Bueno, entonces, aquí, pues obviamente vamos a cerrarlo. Y nos falta el incremento. O sea, aquí i igual a i más 1 para que vaya el incremento. Y ahora sí. Por eso el ciclo for es el más práctico, chavos, porque como en una sola línea lo controlamos, luego aquí luego se nos barre que no pusimos el incremento o a veces la condición de inicio. Pero bueno, todo es práctica. Y lo importante es darnos cuenta. Ahí está, ahora sí. Contador 2, 3, 4 y así debe estar hasta el valor de 10, ¿verdad? Entonces, mientras eso sea verdadero, se ejecuta, 4 es menor que 10, despliega, incrementa, 5 es menor que 10, luego 6 es menor que 10, despliega, incrementa, 7 menor o igual que 10, verdadero, despliega, incrementa, 8 menor o igual que 10, verdadero, despliega, incrementa, 9 menor o igual que 10, verdadero, despliega, incrementa, 10 es menor o igual que 10, verdadero, despliega, incrementa, pero ahí ya 11 no es menor o igual que 10, es falso, y se va al fin del mientras, se va al fin de la función y al fin del algoritmo. ¿Va? Ahí están sus 10 OLACIMI con ciclo while. Y finalmente el ciclo do while. Ok, en el ciclo do while tal cual, chicos, en el PCIN hago la aclaración que no está. ¿Por qué razón? No está así directamente. Esta estructura repetir, pero esta de repetir no es tal cual la estructura repetir mientras, está una repetir hasta qué. Entonces, aquí, ojo, hago la observación porque vamos a utilizar esta estructura, pero hay que hacer sus adecuaciones. Si la dejo tal cual, esta repite mientras sea falso. Y la estructura de igual no es así. La estructura de igual es repite mientras sea verdadero. ¿Sale? Entonces aquí nada más hago esa aclaración porque tal cual puedo utilizar esta repetir, pero si ustedes dicen, ustedes observan, dice hasta qué. Entonces voy a hacer sus adecuaciones. Bueno, por principio voy a
Voy a repetirme todo esto, lo que es lo mismo. Definición de la variable, la igualación hacia 1. Esta va a ser estructura do while. Y vamos a desplegar el mismo mensaje, o le cime, desplegamos el contador, el incremento, exactamente lo mismo. Y lo único que vamos a cambiar hasta aquí es, en vez de hasta, vamos a poner mientras. Eso se lo vamos a tener que poner manualmente. ¿Va, chavos? No le vayan a dejar el hasta qué, porque entonces ya no nos va a funcionar igual. La expresión lógica es esta, mientras i sea menor o igual que 10, pues es exactamente lo que vamos a copiar aquí. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la prueba. Déjenme poner ciclo while y voy a ejercer el ciclo do while. Entonces ahí está. Definimos la variable, la igualamos a 1. Despliega el que vamos a hacer en el ciclo do while. Despliega o le cime, contador 1 incrementa, mientras i sea menor o igual que 10, verdadero. Incrementa. 3 es menor que 10. Incrementa. 4, 4 es menor que 10, despliega. 5, menor o igual que 10, verdadero, despliega el 5. Incrementa. 6 es menor o igual que 10, verdadero, despliega. 7, 7 menor o igual que 10, verdadero, despliega. Incrementa. 8 menor o igual que 10, verdadero, despliega. Incrementa a 9, 9 menor o igual que 10, verdadero, despliega. Incrementa, 10 es menor o igual que 10, verdadero, despliega. Incrementa 11, 11 ya no es menor o igual que 10 y se va al fin de la función, al fin del algoritmo, y hasta ahí termina mi ciclo. Ahí está. Checamos ahí están los ciclos. Bueno, ahorita como le puse comentario, pues nada más están estos dos, pero ahí estarían los 3 ciclos. Ahí está el algoritmo principal, función ciclo for, ciclo while, ciclo do while. Ahí está la función ciclo for, condición de inicio, donde termina con incrementos de qué y lo que tengo que hacer dentro del ciclo, que es el simple mensaje de OLECIME. La función while, igual, inicialización, la condición, despliega el OLECIME, incrementa la variable i para que esto se esté incrementando hasta que llegue el valor de 10. En el momento que sea falso se va al fin de la función. El ciclo do while, inicialización de la variable, despliega, incrementa y condiciona. Y mientras esto sea verdadero, se va a generar el ciclo de repetición. Y pues tal cual son las 3 estructuras. ¿Dudas hasta aquí? Chavos. No. Ninguna. De tarea, pues ya exportan eso al lenguaje C, hacen las modificaciones, checan, analizan el código y cualquier duda lo comentamos el día lunes. ¿Sale? Entonces espero que les haya corrido a todos y hay que exportarlo eso a C. Analícenlo, chequenlo. ¿Va? Sí, Miss. Bueno. Mañana práctica, en un ratito más les estoy diciendo qué ejercicios tienen que hacer, ¿va? Son del libro, de una vez nada más les aclaro, son ejercicios del libro, entonces ahí está en su plataforma. ¿Sale? Sí, maestro. Bueno, ahí ya incluye portada, chavos, ¿eh? Nos estamos viendo el día lunes. Bye, que tengan.